continuando con la serie Volviendo al Evangelio Original, hoy quiero compartir con ustedes algo que he titulado La Leyacia, un evangelio adulterado. Así es que comencemos recordando un poco de lo que hemos venido hablando en estas últimas 7 semanas. ¿Qué es la gracia? La gracia habíamos visto que es la manifestación del amor de Dios al otorgarnos favores inmerecidos. Sobre todo la salvación, el perdón de pecados que el Señor nos lo otorgó al morir en la cruz. Lo ganó para nosotros. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz y el Padre castigó todos esos pecados sobre el cuerpo de Cristo para que nosotros pues ya no seamos castigados, ¿verdad? Entonces esa es la concretización de la gracia del Señor, es donde se manifiesta y se cumple la promesa que Dios le dijo a Abraham, que en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué era la ley? Es un conjunto de ordenanzas que sirven para señalar y condenar toda acción pecaminosa. La ley solamente servía para indicar qué era y qué no era pecado, sobre todo qué era pecado y cuál era su consecuencia, su castigo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la leyacia? Yo llamo leyacia a la fusión que algunos hacen del evangelio mezclando la gracia con la ley. Lo juntan y hacen un evangelio híbrido al cual yo le llamo leyacia. Pablo le va a llamar evangelio adulterado. Entonces, de eso es de lo que voy a hablarles en este video. Así es que comencemos. Abramos la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, que había nacido libre. O sea, tuvo un hijo con la esclava y otro hijo con la libre, vamos a decirlo así. El 23 dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliese la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración, dice el apóstol Pablo, de los 2 pactos. La primera mujer, Agar, la esclava, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Pero la otra mujer, Sara, la libre, representa la Jerusalén celestial, o sea, el reino de los cielos, el reino de Dios. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Y ella representa el nuevo pacto, el pacto en Cristo, el pacto de la gracia, de la manifestación de la gracia del Señor. Lo interesante de este pasaje es que nos va a mostrar, basándose en el relato de los 2 hijos de Abraham, de que la gracia con la ley no pueden coexistir. O es una o es la otra, pero nunca una mezcla, jamás. Por eso es que se va a ver en la historia que Ismael termina hostigando a Isaac. Y luego Dios le dice a Abraham que despida a Agar y a Ismael, porque él iba a bendecir a Isaac. ¿Por qué? Porque es que no pueden convivir, no pueden coexistir. Por eso la Escritura en Hebreos dice que Dios, quitando el pacto anterior, la ley, puso esto nuevo, la gracia, ¿sí? Entonces, eso muestra que no pueden coexistir y vamos a seguir viendo más versículos porque hoy día vamos a leer muchos versículos porque quiero que ustedes vean lo que la Escritura dice, porque el título de esta serie es Volviendo al Evangelio Original, al que está en la Escritura, ¿sí? Entonces, quiero que nos centremos en muchos versículos. Entonces, vamos a seguir leyendo este capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 28. Dice, y ustedes
amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ustedes y yo somos hijos de la promesa. Por eso Pablo, como descendiente pues, de Isaac, habla de que Sara era su madre, ¿no? Su antepasado. Entonces, en el espíritu, nosotros somos hijos de esa libre, en referencia a que nosotros en Cristo venimos también a ser parte de esa herencia de Abraham, del cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos parte de esas familias que seríamos bendecidas, benditas en el descendiente de Abraham, en Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros pertenecemos a el pacto de la gracia del Señor. No tenemos nada que ver con la ley, ni con sus prácticas, ni con sus ritos, con ninguno, porque el Señor abolió todo eso. Por ejemplo, hablaba hoy día con alguien acerca de las fiestas del Señor. La Biblia muestra que esas fiestas fueron abolidas y cada una de esas fiestas en realidad son figuras, son metáforas, son sombras de lo que en Cristo se iba a conseguir: libertad, protección. Entonces lo que uno debe de hacer más bien es celebrar la libertad que el Señor nos ha dado, celebrar la protección que tenemos ahora porque tenemos su favor, porque Él así lo ha decidido. Pero no llamar los nombres de las fiestas para celebrarlas porque ya están abolidas. Cuando se habla de que estas son mis fiestas perpetuas, a lo que se refiere es a que lo perpetuo, lo que tenemos que celebrar de forma perpetua es lo que estas fiestas representan, no practicar la fiesta, sino el espíritu de esa fiesta, que es, como les decía, libertad, es celebrar la protección del Señor. Ese es Sukkot en el desierto, ¿verdad? Pero eso no es mi tema, no me quiero desviar, pero les voy mostrando que la Escritura nos va enseñando que el evangelio que Cristo vino a predicar, que es el evangelio del reino de Dios, está basado en la gracia y no tiene vinculación más que metafórica con la ley, con la ley de Moisés, pero la gracia del Señor es la que está vigente. Y de esto yo les he estado hablando en los videos anteriores, así es que para que puedas entender mucho más de lo que te voy a hablar ahora, tienes que ver los videos anteriores. Entonces, continuemos. Gálatas 4:29 dice: pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael hostigaba a Isaac. El hijo que nació del esfuerzo humano, Ismael, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Entonces, esto nos va mostrando que cuando tú quieres alcanzar la promesa de justificación por tus esfuerzos, como Abraham, cuando tú quieres ganarte el favor de Dios por las buenas obras que tú haces, entonces estás actuando de la misma forma incrédula en la que Abraham obró acostándose con Agar para dar cumplimiento a la promesa que Dios le estaba diciendo de que le daría un hijo, Ismael. Pero eso es el producto, Ismael, es el producto de un esfuerzo humano. Eso no es el cumplimiento de la promesa. Es más, Dios, cuando va a centrar su bendición, la pone con Isaac, aunque no desampara a Ismael, pero él considera como hijo de Abraham a Isaac. Entonces, cuando es un esfuerzo humano, Dios no lo toma en cuenta. Lo que Él toma en cuenta es cuánto tú confías en que Él hará lo que Él prometió. Si Él prometió que Él haría derramar su espíritu sobre toda carne, entonces, ¿quién tiene que lograr eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿Te tienes que esforzar en algo para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti? No. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo. Nada más. Igual que la salvación, para que nosotros seamos justificados por Dios. ¿Tú tienes que hacer algo? No. Solamente recibir lo que Cristo ya hizo. ¿Te das cuenta? Entonces,
la gracia está basada en la fe, en confiar en que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá porque confiamos en que Él es capaz de hacer lo que prometió y no necesita nuestra ayuda en lo más mínimo. Sigamos leyendo el versículo 30. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Dice Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. ¿Quieres compartir la herencia de Cristo? No puedes estar bajo el fruto de la esclava, de la ley. No puedes vivir bajo la ley. No puedes estar pensando que por lo que tú haces Dios te acepta. Dios no te acepta por lo que haces o dejas de hacer. Él te acepta porque simplemente decidió amarte. Simple y sencillamente por eso, porque a Él le plujo. ¿Sí? Y porque a Él le plujo amarte, parte de su amor es irte perfeccionando en el camino. Eso es lo que nos cuesta entender. Nosotros queremos demostrarle a Dios que somos capaces de seguirle. Cuando el Señor dice, a mí no me importa, porque yo sé que tú no eres capaz de seguirme y no vas a ser capaz de seguirme jamás. Pero a pesar de eso, yo te amo, te escojo, te cuido y te voy perfeccionando. Esa es la intención de Dios. Eso es la gracia, la manifestación de Dios, del amor de Dios para nuestra vida, aunque nosotros no lo merecemos. Por eso es gracia. Si tú llegas en un momento a merecerlo, entonces ya no es gracia, porque te lo ganaste. Eso es lo que Pablo dice en Romanos y en Gálatas. Pero cuando tú no te lo mereces y simplemente lo recibes, eso es gracia. Y esa es la dispensación en la que estamos ahora. ¿Me dejo entender? Y lo que pasa es que cuando tú recibes la muestra de su amor, esa muestra de amor en ti produce arrepentimiento. Eso es lo que estábamos viendo en las últimas 2 semanas anteriores. El amor de Dios, el recibir su gracia, no genera libertinaje. Lo que genera es arrepentimiento genuino. Y para eso ya les demostré con 2 pasajes. En realidad hay muchos más, pero esto básicamente para sentar el principio y poder seguir explicando por qué es necesario que volvamos al evangelio original. ¿Sí? Entonces, seguimos, el versículo 31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, no somos hijos de la ley. Somos hijos de la mujer libre, somos hijos de la gracia. Hemos nacido en este planeta llamado gracia, ¿sí? Que está distante del planeta ley. Me dejo entender como para que se pueda entender mejor, ¿sí? Entonces, es más, como les explicaba hace varias semanas atrás, que la ley está inspirada en los mandamientos de la gracia. Y la ley solamente fue una añadidura, dice Pablo en Gálatas. Simplemente fue una tutora momentánea. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra nos va mostrando que la ley no se puede mezclar con la gracia. Y la gracia no se puede mezclar con la ley. Es más, la ley ha reemplazado a la gracia. O sea, la ley ya no está vigente, es la gracia. Entonces, tratar de mezclarlas, lo que produce es un adulteramiento de esta buena nueva. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Así que quiero que me sigas con atención estos minutos. Gálatas 1:6 dice, estoy horrorizado, dice el apóstol Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. O sea, hay un evangelio
que está distorsionado. Y hay personas que con buena o mala intención están transgiversando este evangelio. Vamos a seguir leyendo. Y si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Pablo está maldiciendo al que distorsiona el evangelio. ¿Ok? Y lo interesante es que dice, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo. Un ángel, pues en sí, el ser espiritual, ¿verdad? Pero también es mensajero, algún mensajero del cielo. Cualquier persona que te pueda venir a predicar acerca de un evangelio diferente al que te estoy mostrando, al que Pablo nos está mostrando. Porque yo estoy repitiendo el evangelio que Pablo y Jesús y Pedro y Juan nos han ido predicando. Entonces dice, el versículo 9 dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta, o sea, otro evangelio distinto, del que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ahí hay 2 veces está maldiciendo Pablo a aquellas personas que predican un evangelio adulterado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese otro evangelio que menciona Pablo? ¿Está dejando abierto a que cualquier parte del evangelio sea distorsionada? Sí, pero en el contexto de lo que él va hablando, se va a referir a un adulteramiento específico. Y a eso vamos a ir. Gálatas 2:2, y aquí entramos en el tema en sí. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Noten que Pablo es que recibe un evangelio. Él no fue con los apóstoles para que los apóstoles le enseñaran el evangelio. Él se retiró a Arabia y ahí él estuvo meditando en las escrituras y Pablo dice que el Señor le mostró el evangelio. Y es por eso que cuando está en Jerusalén, el Señor le dice que se acerque a los apóstoles. Y ahí es donde él expone ese evangelio que ha recibido del Señor. Y ahí estamos en este relato. El versículo 3, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. O sea que los apóstoles aceptaron como correcto el evangelio que Pablo estaba predicando. En otras palabras, el evangelio que estaba predicando Pablo era el mismo evangelio que Pedro y los que estaban en Jerusalén predicaban. 4. Incluso esa cuestión, ¿cuál cuestión? La de la circuncisión, porque acababa de decir en el versículo anterior que no le exigieron a Tito, que era griego, que se circuncide. Dice, inclusive esa cuestión, la de la circuncisión, surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que no eran creyentes, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Ajá. ¿A qué adulteramiento se estaba refiriendo Pablo? Al cambio, a la exigencia de que para agradar a Dios necesitas cumplir los reglamentos de la ley. Ese era el adulteramiento que estaba sufriendo el evangelio al cual Pablo se está refiriendo, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Hace referencia en ese punto que hay personas que dicen ser creyentes y Pablo los cataloga como que no son. O sea,
no es que se hacían los locos, sino que ellos creían en Cristo, pero adulteraban el evangelio porque ellos consideraban que para agradar a Dios, aparte de creer en Cristo, necesitas cumplir la ley. Y ahí es donde Pablo dice, no nos dejamos esclavizar por su mensaje otra vez debajo de la ley, sino que decidimos preservar la verdad del mensaje del evangelio. Quiere decir que el evangelio adulterado es aquel que te dice, cree en Cristo, pero cumple la ley. Esfuérzate en hacer la ley. ¿Me dejo entender? Porque la ley solamente se cumplía basado en el esfuerzo. ¿Me dejo entender? Entonces, ese adulteramiento, eso que parece buena noticia, pero no lo es, porque te dice, cree en Jesucristo, todos tus pecados te fueron perdonados, pero ahora a partir de aquí en adelante tienes que esforzarte para demostrarle a Dios que le amas. ¿Cómo? Eso es, cree en Cristo, pero practica la ley. ¿Se das cuenta? Porque el evangelio que predica Pablo, que predica Cristo, es confía en Cristo, Él te perdona tus pecados y confía en que el Padre ha puesto su espíritu en ti para que Él te vaya perfeccionando, y confía en que su obra la va a hacer Él en ti y no por tus méritos vas a llegar a ser justificado y agradable delante de Dios, sino por lo que Él va haciendo en ti. Recuerda la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham quiso hacer cumplir la promesa con su esfuerzo. Y Dios dijo, no, eso no es. Eso no es lo que yo te he dicho que voy a hacer. Yo lo que te he dicho es que yo voy a hacer que la matriz de tu esposa Sara, que es infértil, se vuelva fructífera. ¿Quién lo tenía que hacer? ¿Sara? ¿Él? ¿Algún doctor de la época? No, es que no es por el esfuerzo humano. Es porque Dios dijo que haría algo y porque Él dijo que Él lo haría, Él lo va a hacer. Es obvio. Pero hay algunos, como los que están aquí siendo expuestos por Pablo, que consideran que tienes que creer en Cristo, pero tienes que esforzarte en hacer la ley para agradar a Dios. Y Pablo dice que ellos no se dejaron doblegar por ese mensaje. A ese mensaje que fusiona, que mezcla la gracia con la ley, es a lo que yo le llamo leyacia, porque es una fusión. Y acabamos de ver, y lo vamos a ver de manera más contundente, que el Señor no quiere que la gracia sea mezclada con la ley. Vamos a seguir con el relato. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Aquí Pablo va a confrontar a Pedro. Mira. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago era uno de los apóstoles principales en Jerusalén, Pedro ya no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de que los gentiles sean circuncidados para ser insertados en el pacto con Dios, en el pacto que Dios había hecho a Abraham y que se estaba manifestando en Cristo. Y miren lo que dice Pablo. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, noten que otra vez dice lo mismo. Le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento dejaste de lado la ley judía y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a que sigan las tradiciones judías? Si tú sabes, Pedro, que ya la ley y todas sus tradiciones están de más,
porque en Cristo eso ya terminó. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a continuar con esa práctica? Y una de esas prácticas era la circuncisión, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. No por circuncidarte, te circuncides o no te circuncides, da lo mismo. Hagas las fiestas o los ritos, no, eso no te salva, eso no te hace agradable delante de Dios. No es por lo que haces, ¿te das cuenta? No es por tus acciones que tú agradas a Dios. Es porque tú confías que Él te ama, nada más. Y que ese amor que Él te da te va a ir perfeccionando en el camino. Entonces, dice aquí, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y esto no quiere decir que, no, aquí se está hablando de la salvación y no de tu manifestación de tu amor hacia Dios posteriormente. No, eso no tiene nada que ver, porque tú necesitas ser visto justo delante de Dios todos los días. ¿Y cómo es que todos los días llegas a ser visto justo delante de Dios? Porque todos los días confías en que el sacrificio de Cristo pagó por todos tus errores. ¿Te das cuenta? Y no es por lo que tú haces, y más bien porque crees que Él perdonó todos tus pecados. Entonces dices, si Él ya perdonó todos mis pecados, ya no debería manifestar pecado. Para eso su Espíritu está en mí, para guiarme a toda verdad. A todo lo que es correcto en cada área de mi vida. ¿Quién me guía? El Espíritu. No tú, no yo. ¿Te das cuenta? Es que tú tienes que tener la misma confianza en que tú adquieres la salvación por creer en Cristo. Esa misma confianza, en ese mismo nivel, tienes que enfocarla en que el Espíritu Santo que vive en ti es quien te está perfeccionando todo el tiempo. Eso es lo único. Si tú comienzas a hacer eso, comenzarás a ver que de ti emanan buenas obras. Entonces, a esta fusión es a lo que yo llamo leiasia. Entonces, la leiasia, ese evangelio adulterado que mezcla la ley con la gracia, enseña que es por lo que haces que te ganas la bendición de Dios. O que es por lo que tú haces que mueves la mano de Dios a favor tuyo. Eso no puede ser. O sea, con eso tú me estás diciendo que manipulas a Dios a tu favor. ¿Es en serio? ¿Es en serio eso? O sea, tú eres más poderoso que Dios y eres más astuto que Dios, que puedes manipularlo. Oh, por Dios. Eso sí es loco. Más bien creer en eso es algo loco, porque eso no dice la Escritura. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No te sometas al régimen de tengo que cumplir. Ya no es tengo que cumplir, es tengo que confiar. Ese es el término ahora. Tengo que confiar en Él, en que Él me hará fuerte, en que Él me alejará de mis errores y de los pecados que pueda todavía estar arrastrando. Debo confiar, no es debo hacer. Eso sácalo de tu mente, es debo confiar. Cuando tú te enfocas en lo que Él hace, en la capacidad que Él tiene para perfeccionarte, entonces te empodera para alejarte del pecado. Gálatas 5, estábamos leyendo Gálatas 5, versículo 2, dice: presten atención, dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada.
O sea, decir que tú, por lo que haces, te ganas el favor de Dios, el decir eso, el afirmar eso, el creer eso, es negar a Cristo. Es negar la eficiencia del sacrificio de Cristo. O sea, estás diciendo, el sacrificio de Cristo no sirve para absolutamente nada. Lo que realmente va a hacer que Dios se agrade de mí es lo que yo le demuestro con mis acciones. ¿Es en serio esa afirmación? Para mí es una broma eso, porque la Biblia no me muestra eso. Me muestra que su amor en mí es que me perfecciona. Me muestra que su gracia, su favor, que me vio como un silvestre humano, me hace digno por Él y en Él, y a causa de eso, por su amor, me va haciendo perfecto a su imagen. Me va haciendo crecer a la estatura de Él. Él, no yo. ¿Se dan cuenta? Porque tú y yo en el mundo estábamos perdidos. Nosotros no pensábamos en Dios, pensábamos en cualquier cochinada. Él nos sacó. O sea, ni siquiera nosotros dijimos, ay Dios, no. Él nos sacó de ahí, Él se metió ahí, nos agarró y nos sacó. Si Él nos sacó, ¿cómo esperamos nosotros que estando ya en el reino nos va a abandonar y va a decir, no, yo ya te saqué, ahora tú mira, ¿qué haces? Ahora tú ve, ya te saqué de ahí, ¿qué más quieres? Ahora gánatela. ¿Cómo? ¿Es en serio? Eso para mí es una broma, ¿no? Porque si Dios te sacó es para seguir perfeccionándote. Porque como te decía en los videos anteriores, Él no comparte su gloria con nadie. ¿Tú crees que Él va a compartir la gloria de santificarte contigo? ¿Tú crees que Él va a compartir la gloria de decir, yo lo salvé, yo lo perfeccioné, yo lo hice tal como es ahora? Yo lo pulí así. ¿Tú crees que Él va a compartir eso y va a decir, no, Él me ayudó? No, es que no, este humano es diferente. Él sí me ayudó, yo no podía. ¿Es en serio? Por eso es que la Escritura nos muestra un evangelio diferente al que se enseña ahora. Y yo no sé cómo es que se llegó a ese punto. Pero la Biblia nos muestra que el evangelio se fortalece en el amor del Señor para con nosotros. Y la base de ese evangelio que está en la Biblia es que tú confíes en que lo que Él dijo es verdad. Y que confíes en que Él es capaz de hacerlo. Y que confíes en que Él lo va a hacer. Sigamos leyendo. Versículo 3. Lo repito. Si pretendes lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, mediante lo que tú haces, entonces estás obligado a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y ahí va a seguir diciendo, en el versículo 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir los mandamientos por tus propios esfuerzos, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios cada vez que tú quieres ganarte el favor de Dios o mover la mano de Dios a favor tuyo por lo que tú haces. Te estás alejando de Cristo y te estás cayendo de su gracia. Ya no estás teniendo en consideración que es por su voluntad, que es por su amor, que es por su misericordia, sino que ahora es por lo que tú eres capaz de hacer. Cuando tú te pones en ese plan, entonces la ley te cae encima con todas sus maldiciones. La leyacia, es a lo que llamo, ese evangelio adulterado que mezcla la ley con la gracia, te enseña a enfocarte en lo que tú haces para Dios. El evangelio original te hace enfocarte en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho, en lo que Él va a hacer. Te hace poner la mirada en Él, no en ti, en Él. Esa enseñanza de que tú te tienes que ganar el favor de Dios, de que depende de lo que tú hagas, que las bendiciones de Dios se activen, lo que hacen es alejarte de Cristo. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy inventando yo. Te aleja de Cristo y hace que te salgas de su gracia, que te salgas de su reino. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, por esto es que el Señor Jesús dijo
que lo nuevo no se puede mezclar con lo viejo. El vino nuevo, si se echa en un odre viejo, lo revienta. Un vino nuevo tiene que ser echado en un odre nuevo y así ambos se preservan. ¿A qué se refiere esto? A que tú no puedes coger la gracia, que es lo nuevo que el Señor implementó a través de Cristo. Tú no puedes coger eso y tratar de meterlo en la ley. Y tampoco puedes meter la ley en la gracia. Por eso te digo, el Señor no quiere que tú mezcles la gracia con la ley. No se puede mezclar, más bien dicho, no se debe mezclar. Pero sin embargo, se enseña en la mayoría de iglesias cristianas que tú tienes que esforzarte para ganar el favor de Dios. Y eso no es el evangelio original, el que está en la Escritura. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de la condenación, o sea, el ministerio de la ley, ¿sí?, con todos sus ministros, los profetas, los sacerdotes, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, de la gracia. Yo quiero estar en el ministerio de la justificación, tiene mucho más gloria que la otra. Voy a poder ver la manifestación de Dios con mucha más claridad, con mucha más contundencia. Me voy a poder gozar porque voy a entender, porque creo, confío, como dice la Escritura, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y que no habrá necesidad de que uno le diga al otro, oye, conoce al Señor, porque todos le conoceremos. No solamente lo vamos a identificar, dice que lo vamos a conocer, y para conocer a alguien es porque tienes cercanía y vas entendiendo su mundo interior. Por eso es que Pablo dice que el Espíritu que vive dentro del Padre es el que nos revela sus misterios, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Se dan cuenta? Yo quiero estar en ese ministerio, estoy en ese ministerio de la justificación. Te invito a que estés en ese ministerio de la justificación, porque ese es el evangelio del que Cristo vino a predicar. Esas son las buenas nuevas que Cristo vino a traer. Ahora, otro simbolismo de esto es el que se muestra en Apocalipsis 3:15. El Señor dice, ojalá fueras frío, que representa la ley, o fueses caliente, que representa la gracia. Pero dice, ay, si tú eres tibio, o sea, has mezclado lo caliente con lo frío y eres tibio, ¿qué pasa? Te vomitaré de mi boca. Si tú predicas un evangelio adulterado, le produce asco al Señor, que lo vomita. Y por eso Pablo dice, aquel que te predica un evangelio adulterado, un evangelio que mezcla la ley con la gracia, sea maldito. Oh, Dios mío. Eso es tremendo. Y no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Sea maldito 2 veces. El que te enseña un evangelio que mezcla la gracia con la ley, sea maldito 2 veces, dice Pablo. Ese es frío, pero ese es fuerte, ¿no? Eso es wow, ¿no? Yo quiero predicar el evangelio caliente, ¿no? El evangelio que Cristo vino a traer, el original, el que está aquí en la Escritura, el que nos dice que es por su amor, el que nos enfatiza todo el favor que Él tiene para con nosotros y su misericordia puesta sobre nosotros, que nos ve con ternura y ahí con esa ternura fue a sacarnos de donde estábamos y nos trajo al reino de su admirable Hijo, a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, y ahí nos cuida y nos va perfeccionando. Ese es el evangelio. Y ahí es donde Él va generando en ti una nueva manera de vivir. Entonces, en pocas palabras, el Señor aborrece la leyacia, esa mezcla de la gracia con la ley, de la ley con la gracia. La leyacia es aborrecida por Dios. Ese es el evangelio adulterado del que se refiere Pablo. Ahora, Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no entiende
la enseñanza de la justificación. Si tú crees que necesitas hacer cosas para agradar a Dios, eres un niño en la fe. No entiendes la palabra de justificación, no entiendes en qué espíritu estás ahora, que es el de la gracia y el favor del Señor, que te perfecciona. ¿Me dejo entender? Tú estás siendo niño, de repente te han estado dando leche adulterada, te han estado dando una onza de leche y todo lo demás era agua. Entonces no te nutres. ¿Me dejo entender? A eso se refiere con evangelio adulterado. Ahora, en el evangelio todo es por fe. Todo, no hay nada que no sea por fe en el evangelio. ¿Y fe en qué? En su gracia. ¿Qué es gracia? En su favor, en el favor que Él nos da cuando no lo merecemos. Eso es gracia, favor inmerecido. Entonces, ¿en qué tienes que confiar en este evangelio de Cristo? En que tú no te mereces nada, pero Él te lo da. Esa es la buena nueva. Antes era, no te lo mereces, tienes que ganártelo. Pero Cristo vino y dijo, no te lo mereces, pero yo te lo doy igual. Porque al mostrarte mi amor, ese amor te va a enamorar de mí. Ese amor te va a cambiar. Es lo que hemos visto en las 2 últimas semanas. Muestras de cómo es que el amor de Dios cambia. Cómo es que realmente te genera libertad. Cómo es que te genera arrepentimiento. Cómo te genera una pasión por seguirle. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de eso. ¿Verdad? Tendríamos que hablar de Zaqueo, tenemos que hablar de la mujer samaritana, de la mujer adúltera y un montón de ejemplos en donde se muestra que el amor de Dios produjo un arrepentimiento genuino, fuerte y firme. Entonces, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No vas a poder agradar a Dios si tú no confías en que Él es quien te perfecciona. ¿Te das cuenta? Si tú sigues pensando que tú tienes que hacer cosas para que Dios se sienta orgulloso de ti, para que el Señor diga, esta es mi hija, mi hijo amado en quien tengo complacencia. No tienes que hacer nada. Bueno, confiar sería lo único que tienes que hacer. Creer. Pero voy a explicar un poco más qué es confiar, porque quizás ese concepto no está tan claro. Y alguien puede decir, ¿confiar qué? O sea, que me quedo de brazos cruzados. No puede. Es que confiar es diferente que creer. Si tú crees algo, simplemente está aquí. Es cognitivo. El creer es cognitivo. No te acciona a nada. Lo que te acciona es la confianza. Cuando tú confías que alguien te está diciendo algo que es verdad, entonces tú lo haces. ¿Te das cuenta? O sea, la confianza en Dios no es inactiva, es todo lo contrario. Confiar en Dios te lleva a ir en pos de lo que escuchaste de Él. ¿Me entiende? Y cuando tú vas en pos de lo que escuchaste de Él, Él es el que te fortalece. Él es el que te da las fuerzas, pues Él es el que te abre las puertas. Él es el que produce todas las cosas que tú necesites para lograr lo que escuchaste que Él te dijo que se haría. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué tienes que creer? Te decía hace un momento. En que Cristo se llevó todos tus pecados y sobre Él fueron castigados todos y que por esa razón el Padre ya no te va a castigar. Leímos un pasaje en Isaías en el que dice, Isaías 56, que Él jura, Dios jura que nunca más se va a enojar contigo, que nunca más te va a castigar. Porque vimos que castigar no es lo mismo que corregir. Él sí te va a corregir, pero no te va a castigar, ni se va a enojar. Mira ese video. En esta misma lista de reproducción lo vas a encontrar. Entonces,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Aparte de creer en que en Cristo fueron castigados todos tus pecados y todos tus pecados fueron llevados ahí en Cristo y tú a partir de ahí eres visto justo delante de Dios, también tienes que confiar en que Él ha puesto a su Espíritu Santo dentro de ti para que te perfeccione. Tan igual como crees en lo que Cristo hizo, tienes que confiar en lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti. ¿Me dejo entender? Entonces, tienes que confiar. Si Él dijo que Él te está perfeccionando, entonces en cada actuar de tu vida, muévete en pos de eso. ¿Me dejo entender? Y haz todo lo que puedas hacer que agrade a Dios. Pero si fallas, no te estreses, no te descalifiques, no te sientas la basura más grande del mundo. No, tranquilo, Dios sabía que podías fallar o que ibas a fallar, así es que tranquilo. Para eso está su Espíritu ahí y Él te va a hacer ver y te va a hacer encontrar cuál es ese detonador que hace que tú caigas en eso. Y Él te va a decir qué tienes que hacer dentro de ti para ir apartándote de esa debilidad. Y Él es quien te va a ir dando las fuerzas y la luz para que lo veas y eso se vaya corrigiendo. ¿Me dejo entender? Entonces, pero todo eso viene ¿por qué? Porque confías. Ahora, veíamos que los hijos de la esclava, Ismael, siempre están persiguiendo a los hijos de la libre, en el sentido de que les dicen, no, esos son libertinos, esos piensan solamente en que el Señor y ellos no hacen nada. Eso lo hacen los hijos de la libre, de la esclava, porque los de la libre no estamos pensando en qué hacen o no hacen en ellos, porque sabemos que Dios es quien está tratando con ellos. Nosotros estamos predicándole la buena nueva a todo el mundo. ¿Me dejo entender? Ahora, estos hijos de la esclava lo que suelen decir, o en el versículo que generalmente suelen citar, es Santiago 2:14 en adelante, que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ve en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que necesitan para abrigarse y saciarse, entonces ¿de qué aprovecha? O sea, ¿para qué sirve lo que le dijeron? El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago aquí es que la fe se ve evidenciada en tus acciones. En otras palabras, tu confianza en Dios produce tus obras. Lo que te estoy diciendo, lo que Pablo te está diciendo. Tú confías en que su Espíritu puesto en ti te perfecciona y va moviendo en ti y va generando las buenas obras. Entonces, esas buenas obras lo único que señalan es que tú verdaderamente confías en Dios. Y si tú no tienes obras buenas, quiere decir que no estás confiando de manera correcta. Estás tratando de hacerlo por tu propia fuerza. Así de sencillo. Eso es a lo que se refiere Santiago. Por eso es que Pablo dice que es el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas son manifestaciones del carácter, de la personalidad de uno, ¿cierto? Porque está siendo formado a la estatura de Cristo. Ahora, ¿de quién son esos frutos? O ese fruto, ¿de quién es? ¿Tuyo? ¿Tú lo generaste? O la Biblia dice el Espíritu. Es que por eso es que tienes que creer que el Espíritu está trabajando en ti. Si tú piensas que eres tú el que está logrando tu santificación, aparte de ser niño o niña en la fe, estás en la ley.
Y por eso el Señor te mide con la ley, y por eso es que tú también mides con la ley a los demás. Es creer que el Espíritu en ti está haciendo la obra. Entonces, luego Santiago sigue diciendo en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Ve la fe sin obras, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y él continúa, porque aparentemente ahí parece que dijese que Abraham no fue justificado por la fe, sino porque le ofreció a Isaac como sacrificio. Pero ahí se endereza Santiago y mira lo que dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora sí tiene sentido junto con todo el evangelio que predican los demás apóstoles. Pablo, Juan, Pedro. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice, Abraham confió en que Dios le dijo que le daría un hijo que le generaría una descendencia numerosa. Porque confió. Entonces cogió a Isaac y lo llevó, obró, obra buena. ¿Qué generó la obra buena de que Abraham coja a Isaac y obedezca a Dios y lo coloque en el altar? Su confianza en él. ¿Se dan cuenta? La confianza, la fe es la que genera la buena obra. ¿Se dan cuenta? Y ahora dice, la obra fortalece la fe. Pues claro, porque cuando haces esa obra que fue generada por la fe, ves la gloria de Dios. Se apareció un ángel y le dijo, no lo mates. Y yo estoy más que seguro que ahí fue donde el Padre le cuenta a Abraham quién sería ese descendiente en el cual se cumpliría la promesa. Y le mostró el día de Cristo y Abraham se gozó. Por eso Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Ves la gloria de Dios y al ver la gloria de Dios, ¿qué pasa? La fe se fortalece. A eso se refiere Santiago y luego dice, lo mismo ocurrió con Rahab. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obvio, porque la fe genera obras. A Rahab creyó la buena nueva que los espías le predicaron, que es Dios va a tomar la ciudad, pero si tú nos ayudas a escapar, nosotros le diremos a todo el ejército que no mate a nadie que esté dentro de tu casa. Entonces Rahab creyó en esa buena nueva de lo que Dios iba a hacer y obró. ¿Cuál fue la buena obra? Que los escondió y a los otros los desvió y luego los ayudó a escapar a los espías de Israel. Y por haber obrado, por haber hecho esa obra que fue generada por su fe, por su confianza, vio la gloria de Dios porque fue preservada ella y toda su familia. ¿Se dan cuenta? Y por eso su fe se fortaleció. A eso se está refiriendo Santiago. La fe, tu confianza. Fe en griego, pistis. Pistis en español, confianza. Por eso es que me escuchas decir confianza continuamente en vez de creer o en vez de fe, porque sería la traducción más exacta al español, confiar. Para que entiendas más, hay un video anterior en esta lista de reproducción, en esta serie de Volviendo al Evangelio Original, en donde explico más extensamente acerca de esto de la fe. Entonces, tienes que confiar en que el Espíritu Santo dentro de ti es que Él tiene la misión. Para eso fue enviado. Él es nuestro paracletos, nos está perfeccionando dentro de nosotros. Es nuestro ayudador, nuestro consolador, es nuestro perfeccionador dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que confiar que el Espíritu Santo sí es capaz de hacernos perfectos. Porque cuando nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta, lo que estamos diciendo es, no, el Espíritu Santo es un inepto. Yo soy más sabio que el Espíritu Santo y por eso es que depende de lo que yo haga o de lo que yo pueda hacer para agradar a Dios. ¡No! ¿Cómo vamos a ser más hábiles que el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser inepto? No, Él es Dios. El Espíritu Santo es la misma esencia del Padre.
Él es el más sabio de todos, es Dios, que vive dentro de ti y que te ha dicho que te va a perfeccionar. ¿Cómo no va a ser capaz de hacerlo? Eso es lo que yo no entiendo cuando alguien me dice, depende de lo que tú tengas que hacer. ¿Cómo? O sea que yo soy más poderoso que Dios. ¿Me dejo entender? Él es quien nos va convenciendo, Él es quien nos va enamorando, Él es quien nos va guiando, Él es quien nos va enseñando, Él es quien nos va corrigiendo. Confía en que el Espíritu Santo es lo suficientemente capaz para perfeccionarte. Hebreos dice que con un solo sacrificio, el de Cristo, nos hizo perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Quién está santificando? Él. Por eso dice a los que Él está santificando. ¿Tú te estás santificando? No, es Él. El poner tu confianza en que Él lo está haciendo te santifica. Esa es como poner tu confianza en lo que Cristo hizo, es lo que te justifica. Es lo mismo. Yo no sé por qué hay otra forma de entender eso. No entiendo esa otra forma. La Biblia lo muestra súper claro aquí. Ahora, Santiago 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Obvio, porque cuanto más confías en Dios, más obras buenas produces. Y las obras buenas lo único que muestran es que en forma inversa tú confías verdaderamente en Dios. A eso se refiere Santiago. La fe en el Evangelio es fundamental para agradar a Dios. Es confiar que su amor, que en este tiempo, a partir de Cristo en adelante, el Padre te ve con mucho amor. Bueno, en realidad siempre te vio con amor, pero en esta era, en este momento de Cristo en adelante, Él está evidenciando por completo todo su amor, sin ningún límite. Y entonces tú lo que tienes que hacer es confiar que eso es así, porque lo dice la Biblia, y recibirlo. Y confiar en que Él te está perfeccionando todo el tiempo. Y cuando tú ves que cometes un error, tú di, no, el Padre no me castiga, sino que Cristo se llevó el castigo de este pecado, se llevó este pecado. Espíritu de Dios, ayúdame. Como decía el salmista, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame. Noten que siempre el salmista dice que Él le tiene que llevar, no Él mismo llevarse. Él dice, toma mi mano derecha, Él tomará mi mano, Él con su diestra tomará mi mano derecha y me llevará por sus sendas. Es que confiemos que Dios es lo suficientemente capaz para cumplir lo que dijo que haría. ¿Quién lo haría? Otra vez la pregunta. Él. ¿Quién está santificando? Él. ¿Quién fue el que nos justificó? Él. ¿Quién nos escogió? Él. ¿Quién escribió sus leyes en nuestros corazones? Él. ¿En qué momento entramos nosotros? Nunca. Es la manifestación de su amor para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le demos toda la gloria, la alabanza y el reconocimiento de que todo lo bueno que sale de nosotros y nuestro estado actual, cambiado, mejorado en comparación a como cuando estábamos en el mundo, se lo debemos solo y exclusivamente a Él y que nosotros no hicimos nada. Porque si no, nos estaríamos llevando un poquito de la gloria que Él se merece por santificarnos, por justificarnos, por redimirnos, por perfeccionarnos. Vamos a orar. Padre, yo te pido que tú nos hagas entender este fundamento vital de tu palabra, este fundamento de tu evangelio, de esa buena noticia que nos hace entrar en una dispensación de tu amor, de recibir tu favor, de simplemente confiar en que tú harás en nuestra vida
tu obra, lo que tú dijiste, y que tú nos vas a ir dirigiendo, convenciendo, enseñando, guiando en todo lo que tengamos que ir haciendo. Pero Padre, haz que se nos abra el entendimiento y dejemos de creer y de enseñar la leyacia. Padre, que dejemos de mezclar tu gracia con la ley, que son dos cosas que no se pueden juntar, porque para eso tú quitaste la ley y pusiste, reemplazaste, no la mezclaste. Señor, haznos entender esa verdad para poder vivir realmente en libertad y no estar siendo oprimidos por la sensación de que nunca somos aceptados delante de Dios. Y creemos que dentro de nosotros, de manera como que subconsciente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que nosotros te tenemos que demostrar de alguna manera que te amamos. Padre, ábrenos el entendimiento de que lo que dijo el apóstol Juan, nosotros amamos, nosotros logramos entender y manifestar el concepto de amor porque Él nos amó primero. Padre, ayúdanos a enfocarnos en tu amor para poder amar, para poder amarte a ti, para poder amar al prójimo, para poder amarnos a nosotros mismos. Haz que nos enfoquemos en tu amor. Padre, ya no que nos enfoquemos en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros vemos que hacemos. Padre, que nos enfoquemos en cómo tú nos ves, con amor. Con ese amor tú nos ves santos, nos ves perfectos, nos ves justo todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. Que esta revelación de tu palabra venga sobre todos los que me están escuchando y que la libertad y el refrigerio y la frescura de tu evangelio les sobrevenga ahora en el nombre de Jesús. Y un gozo rebalsante les llene en esta hora. Padre, te doy gracias y bendigo a todos los que están viendo este video con eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieres contactarnos, si quieres ser parte de una de nuestras células virtuales, obviamente si no tienes una iglesia a la que ya perteneces, entonces contáctanos a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla y nosotros nos contactaremos contigo para ubicarte en una de nuestros grupos virtuales. ¿Sí? Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.